Vamos a probar el audio. Buenas noches, estimados mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Es correcto. Vamos a ver. Un abrazo a todos mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Les habla Luis Luker. Y bueno, gracias al Señor estamos aquí hoy en el estudio bíblico del día de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025. Gracias al Señor. Espero que se encuentren muy bien. Obviamente esperando siempre que el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al estudio. Voy a orar para poder dar ya arrancar como debe de ser. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, por tu bondad, Señor, para cada uno de nosotros, para con nuestro prójimo, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta el día de hoy, a pesar de todas nuestras deficiencias, Señor, como seres humanos. Gracias por sostenernos. Gracias, Señor, por estar con nosotros, guardarnos, acompañarnos. Gracias, Señor, de verdad que sí. Todo lo más importante que toda persona, todo cristiano puede tener en su vida es tu presencia, Señor. Es lo más valioso y más precioso que podamos tener. No hay otra cosa más de peso y de valor que pueda superar tu presencia. En esta noche, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des, Señor, a todos y a cada uno de nosotros el entendimiento, Señor, y que podamos estar atentos para poder aprender todo aquello que tú nos quieres mostrar a través de este hermoso libro del Apocalipsis, todo aquello que nos quieres mostrar. Gracias, Señor, y alumbra los ojos del entendimiento de nosotros. Úsanos, Señor, ayúdanos a dirigirnos rectamente en todo lo que hagamos o digamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como dije, mis hermanos, un abrazo a todos, a los que estén ahí o a los que posteriormente vean la enseñanza. Les bendecimos enormemente y los amamos un montón, de verdad que sí. Y este, ojalá que todo esté bien. Y ahí si pueden escribir, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Ahí, igual como yo les he dicho ya varias veces, ahí yo les voy a ir compartiendo cositas en la barra de los comentarios, si fuera el caso. Bueno, bendito Dios. Voy a dar inicio y quiero solo recordarles, ¿verdad? Como siempre. Vamos a ver, me parece que... Así para poder verificarlo, estarlo viendo, sí. Que no se... Ojalá que no se pegue. O si de casualidad se va de repente la transmisión, el video como tal, no se preocupen, yo lo... No me he ido, yo lo acomodo aquí, tal vez, si fuera el caso que se vaya. Voy a leerles una frase, para dar inicio, voy a leerles una frase. La frase dice de esta manera. Vamos a ver. La frase dice de esta manera. Ahora sí. Dice la siguiente frase. Ojo con esto. El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Voy a repetir esta frase. El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Esta frase, mis hermanos, esta frase es de un filósofo muy conocido llamado Platón. Este, si bien es cierto, si alguien me pregunta, pero ¿cómo, Lucas? Eso no es un estudio bíblico y tiene que ver. Bueno,
quiero hacer una introducción muy rápida o más bien darles un comentario con respecto a esto. Esta frase, como dije, es de Platón y si bien es cierto, ¿verdad? No es una frase que está en la Biblia, no es bíblica y mucho menos es dicha por un hombre que sea cristiano, porque tampoco. Este, pero si ustedes y yo observamos y lo vemos bien, es básicamente como una luz de humildad en la niebla de la autosuficiencia que lamentablemente caracteriza, ¿verdad? Nuestro tiempo el día de hoy. Un principio tan claro, ¿verdad? Tan claro, pero al mismo tiempo como olvidado. La verdadera sabiduría, mis hermanos, comienza con el reconocimiento de que ustedes y yo no lo sabemos todo y que necesitamos, ustedes y yo, siempre vamos a necesitar de aquellas personas que, por ejemplo, han caminado más en el camino y que pueden ver o ven más lejos tal vez que ustedes y que yo. Este principio que les estoy hablando de esta frase de Platón, este principio es sumamente trascendental, es cierto, como les acabo de decir, no es bíblica, pero es un principio trascendental para la salud espiritual. La Biblia, mis hermanos, siendo la palabra viva y profunda de Dios, recordemos que no fue diseñada para ser interpretada, por así decirlo, en un vacío de autonomía individual. Entonces, por lo tanto, exige la palabra de Dios, nos exige estudio, contexto y por sobre todo nos exige también guía. Sin embargo, mis hermanos, nosotros vivimos un tiempo, el día de hoy, ¿verdad? En pleno siglo XXI, 2025, vivimos en un tiempo tan paradójico y peligroso al mismo tiempo. Por ejemplo, muchos cristianos teniendo un acceso sin medidas y sin límites. Mira, aquí puse algo, falta. Hoy teniendo acceso sin medidas y sin límites a las escrituras, el cristiano de hoy en día cae en la trampa, solito cae en la trampa, ¿verdad? De creer que ese acceso equivale automáticamente a la comprensión de todo. Y no es así, mis hermanos. Hoy muchos creyentes confían a ojos cerrados en la propia intuición o en la primera opinión que encuentran en internet o con ciertos personajes, ¿verdad? Creyendo que es revelación divina. Este es el mayor engaño, mis hermanos, la soberbia espiritual que nos hace creer y pensar que ya nosotros no necesitamos tener más maestros y que nadie más nos enseñe. Ese es uno de los peores errores que vemos. El problema, mis hermanos, no es solamente la falta del conocimiento, sino la ilusión de tenerlo. Es como, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Es como el eco del ya sabes, del ya sabes. Y qué anestesia, y que anestesia básicamente el anhelo de poder profundizar en el estudio, ¿verdad?, de la escritura. Este tipo de cristianos, mis hermanos, confiado, ¿verdad?, en su propia ignorancia, se vuelve una presa, lamentablemente se vuelve una presa fácil de cualquier doctrina seductora que aparezca, porque este cristiano carece del discernimiento que solo se cultiva bajo una enseñanza sólida. Cuando vemos la expresión o la frase que hace Platón, ¿verdad? Cuando él menciona el hombre mejor del que habla Platón, es como poner un ejemplo, es como el pastor o el maestro fiel a la palabra de Dios. Aquel personaje o aquella persona que combina, uno, el conocimiento con carácter. No solamente explica el texto, sino que lo modela, ¿verdad? Modela sus implicaciones en la vida diaria. Ahora, quiero aclarar con esto. Esto no quiere decir que nosotros, los pastores, yo no soy pastor, dicho sea de paso, pero los pastores o nosotros como personas, esto no significa ni quiere decir para nada que haya que tener perfección y que nunca nos vayamos a equivocar o que nunca vayamos a tener un error o que no vayamos a tener un tropezón. No, no, no.
No significa que uno no se equivoque. Entonces, mis hermanos, para poder dar inicio con el estudio, el sabio no solamente lee la Biblia, el sabio no solamente lee la Biblia, busca de manera humilde a alguien siempre, ojo con esto, siempre busca a alguien que lo ayude a entender las escrituras de la manera correcta. Quiero repetir esto. El sabio no solamente lee la Biblia, el sabio busca humildemente a alguna persona, ¿verdad? Que le ayude, algún maestro que lo ayude a entender correctamente la escritura. Esta persona, ¿verdad? Este sabio reconoce que la fe no se construye sobre sentimientos vagos, sino sobre la verdad y que esta enfatiza mejor con la corrección y la guía de un siervo de Dios experimentado. En un mundo, ¿verdad? Como hoy, que está lleno de voces, ¿verdad? Por todo lado que dicen, yo les enseño, yo vengan aquí, hagan allá, yo tengo la solución, vengan a mi curso, vengan, yo aquí paguen tanto, yo tengo la revelación y yo tengo las respuestas. La verdadera sabiduría, mis hermanos, está en discernir y permanecer junto a aquellas personas que en su vida y doctrina apuntan genuinamente a Cristo Jesús y no a ellos mismos. La, la humildad para aprender es la primera evidencia de que realmente se está aprendiendo. Y con esta reflexión quería iniciar, ¿verdad?, el estudio para decirles hoy cuánta gente por, por paradigmas, por ideas, porque tal vez hay personas como nosotros, no somos reconocidos, no tenemos por qué serlo, dicho sea de paso, pero que no somos reconocidos, que no tenemos un estatus, que no tenemos una congregación grande o pequeña o lo que sea, o por gente que es muy cercana a uno, porque dice, ah, no, hombres, este es, este es mi hermano, este es mi primo, este es mi sobrino, este es mi vecino, este es mi amigo, es mi compañero de trabajo, lo que sea. Entonces comenzamos a peyorizar a la persona, ¿verdad? A hacerla menos y no damos el valor verdadero que hay que dar, no tanto a la persona, sino a la palabra de Dios que la persona está predicando. Por eso quería iniciar con esa frase, repito, no es bíblica, ¿verdad? Pero tiene sabiduría que dice, que es de Platón, el hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Y esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer, reconocer que no lo sabemos todo, que todos los días vamos a aprender algo y de alguien, y necesitamos hacerlo. Entonces, si usted está aquí en este estudio bíblico, yo no le pido a usted vea a la persona que está detrás de su pantalla, sino que vea a Cristo a través de la enseñanza, qué es lo que Cristo quiere decirle a usted, qué es lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar a usted a través de este estudio. No tanto a la persona que está, porque cuando nosotros vemos a la persona, hacemos un montón de paradigmas, sino veamos que lo que se está enseñando es verdaderamente lo que Cristo quiere que usted y yo sepamos. Amén. Entonces, mis hermanos, para dar inicio voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para que usted lo tenga ahí claro y sepamos en qué estamos. La semana pasada, mis hermanos, nosotros terminamos con el poderoso momento, ¿verdad? En que el séptimo ángel tocó la trompeta, ahí lo vimos en Apocalipsis 11:15, ¿verdad? Anunciando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y a partir de ahí, ¿verdad? Dicho sea de paso, a partir de ahí vimos la reacción en el cielo y en la tierra. Como número uno, ¿verdad? Vimos la adoración en el cielo, lo vimos en los versículos 16, 17, los 24 ancianos que representan a la iglesia redimida que se postran ante Dios, en acción de gracias. Ellos, ¿verdad? Todos los que se postran ante Dios, ellos no agradecen por los juicios, sino porque ha llegado el momento definitivo en que Dios, ¿verdad? En que Dios toma su gran poder y reinado y el reinado estableciendo su autoridad de manera absoluta. Esta es la inauguración de su reino
eterno. Número dos, la ira, lo que vimos, ¿verdad? Que es lo que vimos la semana pasada. La ira en la tierra, que lo que vimos en el versículo 18, en el capítulo 11, versículo 18, frente a esta proclamación, ¿verdad? Del reino de Cristo, las naciones vimos que se airan, se enojan, se cabrean. Y estudiamos también, recordemos esto, estudiamos el verbo griego, ¿verdad? El verbo griego usado que indica que comenzaron a airarse, el famoso aoristo. Eso lo vimos. Si usted no sabe de qué estoy hablando, va a tener que irse al anterior para poder saber de qué estamos hablando. Mostrándonos con esto, mis hermanos, el punto de inicio de la rebelión final contra Dios de la humanidad, ¿verdad? Es el cumplimiento del Salmo 2. El mundo rechaza que Cristo reine sobre ellos. Número 3, de lo que vimos la semana pasada, las tres acciones de Dios en el versículo 18. La llegada al reino implica tres eventos divinos que ocurrirán en el tiempo señalado por Dios, o sea, en el kairos de Dios, que eso lo habíamos visto. Número 1, juicio a los muertos. Número 2, galardón para sus siervos, profetas, santos y todos los que temen su nombre. Y como número 3, la destrucción de los que destruyen la tierra, o sea, los sistemas corruptos y rebeldes que están en contra de Dios. En esencia, mis hermanos, vimos el contraste entre la adoración gozosa, ¿verdad?, en el cielo por el reinado de Cristo y la furiosa rebelión en la tierra, ¿verdad?, que desencadena la justa respuesta de Dios, o sea, juicios para los rebeldes y recompensas para sus fieles. Ok, sí se oye bien. Este resumen, ¿verdad? Con este resumen, esto nos va a permitir a nosotros poder enlazar bien, ¿verdad? De manera fluida con la continuación del estudio de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y ya poder entrar al capítulo 12, que ya habíamos visto algo la semana pasada. Les recuerdo, y voy a iniciar ya con el capítulo 12 porque ya vamos allá. Voy a leerles lo que iniciamos, capítulo 12, versículo 1. Voy a retroceder aquí un poquito en la enseñanza, o sea, en la que yo tengo acá. A ver, aquí está. Entonces, vemos que aparece y dice, versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Voy a leerlo y ya les voy a decir. Una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahí habíamos quedado. Recordemos algo, yo se los mencioné la semana pasada. Recordemos que aquí hay una advertencia. Cuando nosotros encontramos la palabra señal, leímos, ¿verdad?, un comentario valga la redundancia, de un comentarista, que él en su comentario, se los voy a parafrasear lo que él dijo. Él lo que está diciendo que cuando nosotros encontramos la palabra gran señal, la palabra señal, ya nosotros tenemos que tener en mente de que no es algo literal. No vamos a ver un dragón volando ni tampoco una mujer sobre el sol. Está hablando de manera figurada. O sea, la señal ya nos pone de manifiesto, ¿verdad?, que eso es un símbolo, ¿verdad? Y que no son cuestiones literales. La señal se debe de tener, como la misma escritura lo señala, como una señal. Si se advierte que esto debe tratarse como una señal, es decir, si la escritura dice que eso es como una señal, pues debe de tratarse como una señal. Y tenemos que llegar a la conclusión de que cuando no existe alguna advertencia, como en este caso que ya menciona que es señal, pues no debe de tomarse cosas del libro del Apocalipsis como símbolos. Es decir, hay cosas que sí son simbólicas, símbolos, y hay cosas que son literales. Cuando no aparece, por ejemplo, si aquí no apareciera vi una gran señal, si él dijera vi a una mujer sobre el sol, con la luna y las estrellas, y vi un dragón, bueno, ya ahí el tipo de lenguaje cambia, porque ya ahí no está mencionando, ¿verdad?, ni como un dragón, ni como esto, no, ahí ya habría que verlo, pero ya aquí la advertencia está. Vimos que cuando dice eso, este comentarista, ahí hay una advertencia.
es una señal, ya lo habíamos visto. Entonces, vimos varias cositas que ya lo vamos a ver aquí en el estudio, pero se los voy a volver a mencionar. Vimos que la mujer representa, hacia grandes rasgos, y ya lo vamos a ver con detalle, la mujer representa al pueblo de Israel, el dragón representa a Satanás, el hijo varón representa a Jesús, el ángel Miguel que representa la cabeza de las huestes celestiales, el vástago que dice de la mujer representando a los gentiles que vienen a la fe en la gran tribulación, la bestia que sale del mar que representa al anticristo, ¿verdad? Y vamos a ver también a la bestia que sale de la tierra, que ya habíamos mencionado que esta bestia que sale de la tierra es el falso profeta. Vimos también algunas referencias, ¿verdad? Que para los católicos, ellos, cuando yo digo católicos, no me malinterpreten, yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de sus dirigentes, de que ellos establecen y dicen que esta mujer que aparece ahí, ellos dicen que es María, ya lo comprobamos, no es María, y para los que dicen que es la iglesia tampoco vimos algo, pero vamos a ir viendo más adelante cosas que necesitamos ir conociendo. Entonces ya eso lo vimos. Entonces, ahora, ya ahorita, ya nosotros entramos, ¿verdad? A uno de los capítulos más simbólicos, ¿verdad? Fascinantes y controversiales de toda la Biblia, el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, cuando aquí estamos hablando de esta gran señal que el apóstol Juan habla, ¿a qué gran señal se refiere Juan? ¿A cuál gran señal? Pregunto de nuevo, yo ya lo dijimos, pero pregunto, puede ser que hayan dudas, usted lo puede escribir ahí sin ningún problema. ¿Quién es esta mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas? Pregunto de nuevo, ¿es la Virgen María o es la iglesia? Bueno, mis hermanos, en este estudio que ya lo iniciamos, basados puramente en la exégesis bíblica, nosotros vamos a descubrir la identidad verdadera de esta mujer. Vamos a ver la terrible amenaza del dragón, ¿verdad? O del gran dragón escarlata y el glorioso destino del hijo varón. Entonces, mis hermanos, también recordemos algo, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se menciona, hay una frase que se menciona que dice, el resto de la descendencia de ella. Dice, bueno, que es perseguido por el dragón. Vean, mis hermanos, estos factores exegéticos que yo acabo de mencionar descalifican, ¿verdad? Descalifican a la Virgen María como la mujer de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Bíblicamente, pongan atención a lo que estoy hablando, bíblicamente, esta mujer que estamos ahorita hablando, ¿verdad? Vestida del sol, debe ser identificada con el pueblo de Israel. De acuerdo al contexto bíblico, si ustedes, por ejemplo, han estudiado la historia de José, ¿verdad? El soñador, ustedes se acordarán que José tuvo un sueño. ¿Se acuerdan? Está en Génesis. Vamos a ir a verlo. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo del 9 al 11. Porque para poder interpretar cosas tenemos que conocer el contexto remoto o el contexto general de toda la escritura para poder tener luz de lo que estamos también hablando. Vean lo que dice Génesis capítulo 37, versículos del 9 al 11. Leo para ustedes. Aquí está hablando de José, ¿verdad? Obviamente, dice, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos. Aquí está José, sueña algo y le cuenta a sus hermanos. Ojo lo que dice. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, está hablando José, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol, pongan atención, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, dice José. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos? Pongan atención lo que le dice su padre. ¿Acaso vendremos? ¿Acaso vendremos? Yo y tu madre. Le dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Ok, quiero que pongan mucha atención. Si ustedes observan bien, todo esto tiene relación, el Antiguo Testamento, con esto que estamos viendo en Apocalipsis. Todo tiene relación. Luker, ¿por qué es que tiene relación? Bueno, mis hermanos, este sueño, si ustedes se fijan, habla de que José soñó un sol y una luna. Pregunto, aquí está Rose, ¿y cuántas estrellas soñó José? ¿Cuántas? 12. ¿Dice usted que 12, Diana? Sí, porque tenía 12 hermanos. ¿José soñó con cuántas estrellas? ¿Usted dice, Rose, cuántas? Soñó con 11. 11. Sí, José soñó con 11 estrellas. ¿Por qué, Luker? Porque falta una estrella. ¿Qué es José? José el soñador. Entonces, si José soñó con 11 estrellas, ¿dónde está la estrella faltante? El hermano. No. ¿Saben quién era la estrella número 12? ¿Quién? El mismo José. Era él. Entonces, el mismo José era la estrella doceava. Él soñó con 11 estrellas, con un sol y una luna, y soñó con 11 estrellas. Él era la doceava estrella. Ahora, pongan atención. En este sueño, el sueño que tuvo José, el sol simboliza o representa a Jacob. Representa a Jacob. La luna representa a la mamá de José, que es Raquel, que ya había fallecido, dicho sea de paso. Ahora, las 11 estrellas representan a los hijos de Israel, los cuales se postran en el sueño de José ante José. Y nosotros, mis hermanos, ya sabemos que al final José llegó a ser el gobernador de Egipto, si ustedes se acuerdan de la historia. En esta señal, mis hermanos, con 12 estrellas que está viendo el apóstol Juan, José, ¿verdad? Es la estrella, perdón, en el sueño que tenía José, José es la estrella que hacía falta. Él vio 11 y no podía decir que él también se iba a postrar ante sí mismo. Él vio 11 estrellas, la doceava era él. Eran 11, eran 11 las que se postrarían ante lo que Dios iba a hacer en la vida de José. Entonces, mis hermanos, aquí viendo esto, analizando el contexto remoto, ¿verdad? Se está refiriendo a las tribus de Israel. La revelación, mis hermanos, la revelación registrada por Juan en Apocalipsis capítulo 12 trae a la memoria, al apóstol Juan, trae a la memoria el pasaje de Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11. Entonces, en el sueño de José, mis hermanos, como lo acabamos de ver, el sol simboliza a Jacob y la luna representa a Raquel. Y las 11 estrellas de nuevo representan a los hermanos de José. El apóstol Juan, mis hermanos, sin duda alguna, estaba como compenetrado con esa lección bíblica. En los pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, también Israel, Sión o Jerusalén es comúnmente representado como una mujer. Ahora, si ustedes notan, alguien me dirá, pero Luker, porque usted dice que es Jacob y es Raquel, porque el mismo Jacob lo dice. El mismo Jacob lo dice. Dice que José le dice que soñó otro sueño, diciendo, aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y dice que él le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y ojo lo que dice Jacob. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos, ponga lo que está diciendo, vendremos yo y tu madre, y tus hermanos se postrarán ante ti? Ya él aquí lo está interpretando. El mismo Jacob está diciendo, o sea, yo como sol y tu madre como luna y tus hermanos como las 11 estrellas van a venir a postrarse ante ti. La misma palabra lo está interpretando. Entonces, para que lo tengamos ahí por si preguntan. Entonces, como dije, en los pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? También, como dije, Israel, Sión o Jerusalén es comúnmente representado como una mujer. Por ejemplo, Isaías capítulo 54, versículo 1. Vean lo que dice. Ve, aquí estamos dándole, poniendo el estudio bíblico, le estamos dando robustez, ¿verdad? Para que podamos comprender de que no podemos nada más decir, es que es la iglesia.
La mujer representa a la iglesia. No, la mujer representa a María. No, hay que conocer todo esto para poder fundamentar bien algo. Entonces vea lo que dice Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril. Pongan atención, oh estéril. La que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿A quién se está refiriendo en este texto? Se está refiriendo a Israel, señalándola al pueblo de Israel como una mujer. Jeremías capítulo 3 versículo 20. Vamos a confirmarlo bien para estar seguros. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces está haciendo nuevamente la escritura, está haciendo relación o está relacionando a Israel con una mujer. Otro texto más, Ezequiel capítulo 16, versículo del 8 al 14, dice lo siguiente, leo para ustedes. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, hablando de Israel, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Nuevamente, mis hermanos, si ustedes leen todo el contexto, yo verdad, ahorita les leo los otros versos para que lo vean, pero ustedes leen el contexto de cada verso que estamos leyendo, ustedes van a entender de qué está hablando. Otra vez, ya desde ahí, mis hermanos, es una frase que está relacionándola con una mujer al pueblo de Israel. Versículo 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, llamándolo, viéndolo como una mujer. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Vean, mis hermanos, yo les estoy dando estos ejemplos, pero existen muchísimos pasajes más que relacionan a Israel con una mujer. Entonces, mis hermanos, nos debe de quedar a ustedes y a mí sumamente claro que la mujer de la que está hablando aquí el texto de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 es el pueblo de Israel en tiempo de la gran tribulación, y esto a ustedes y a mí nos tiene que quedar sumamente claro. También se ha llegado, hablando de sugerencias que hace la gente, se ha llegado a sugerir que la mujer simboliza, como dije anteriormente, que simboliza a la iglesia cristiana. El problema, pongan mucha atención para los que defienden esta posición, el problema con esta tesis es que la iglesia cristiana fue inaugurada, pongan atención, la iglesia cristiana fue inaugurada el día de Pentecostés sobre la base de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. En ese sentido, mis hermanos, podría decirse, en este sentido que estamos hablando, podría decirse que Jesucristo dio a luz a la iglesia y no que la iglesia dio a luz a Cristo. No sé si me doy a entender. Hay comentaristas, dicho sea de paso, hay comentaristas que ellos entienden que la referencia es al pueblo de Dios en general, dicen ellos, ¿verdad? Es decir, tanto a los del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento. Es decir, según ellos dicen que la mujer simboliza al pueblo de Israel, pero que también a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero de nuevo, vean, de una vez se los voy a decir, este punto de vista
tiene la única ventaja de que reconoce el papel de la nación de Israel en dar a luz al Mesías, o sea, darlo al mundo. En ese sentido, quiero aclarar algo. Si hay otras posturas que ven este punto distinto, ellos no son herejes. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que sean herejes, ni estoy diciendo que sean del diablo, no estoy diciendo eso. Diferimos en esos puntos. Yo estoy tratando de hacerlo, como lo dije ahora, lo más exegéticamente posible para que lo podamos entender bien y con buen respaldo, ¿verdad? Utilizando el contexto inmediato de lo que dice Apocalipsis y el contexto remoto, lo que dicen, ¿verdad? Los otros libros o cartas o etcétera, lo que dice el contexto general de la escritura. Ya vimos varios versículos que nos dicen claramente que la mujer, cuando se habla de Israel, se representa como una mujer. Entonces, hablando de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De este punto de vista, que la única ventaja que nosotros vemos que tiene de lo que ellos creen es que se reconoce el papel de la nación, ¿verdad? De Israel en dar al Mesías al mundo. La desventaja, sin embargo, mis hermanos, radica en el hecho de asociar a la comunidad cristiana con la maternidad del Mesías. El Mesías no es producto, hablando de Jesús, Jesús no es el producto de la comunidad cristiana, sino viceversa. Lean Romanos capítulo 9, versículo 5. Algunos expositores incluso señalan la tensión y tratan, o sea, la tensión que hay entre la gente que difiere, ¿verdad? Señalan la tensión y tratan de resolver la cuestión exegética de esta manera diciendo, leo textualmente lo que algunos dicen con esto. Ellos dicen, Israel, viendo esta imagen de la mujer, ¿verdad? Vestida de sol y todo ese asunto, dice, Israel está a punto de dar a luz al Mesías. Para los primeros cristianos había una importante continuidad entre el antiguo Israel y la iglesia, el verdadero Israel. Aquí la mujer indudablemente, dice este comentarista, es Israel quien da a luz al Mesías. Pero en la parte final del capítulo ella es la iglesia que es perseguida por su fe. Este comentarista se llama Leon Morris. Este hombre, con este comentario, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? Se resbaló, se dejó arrastrar por algún tipo de prejuicio teológico que lo hizo renunciar a una exégesis más adecuada del texto. Por un lado, mis hermanos, este hombre sí, él admite, ¿verdad? Correctamente, que Israel como nación da origen al Mesías, él lo está diciendo. Pero por otro lado, erra incorrectamente, da por sentado que el resto de la descendencia de ella, él dice que es la iglesia, la comunidad cristiana. La opción que recibe el mayor apoyo exegético es la que entiende o entendemos que la mujer simboliza a la nación de Israel. Por ejemplo, el contexto inmediato, quiero aclarar algo, si ustedes no logran comprender, estoy hablando del contexto remoto y todo eso, en el canal mío de YouTube hay un curso que es de hermenéutica, ustedes pueden ir ahí a estudiar eso y van a entender de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el contexto inmediato, particularmente, pongan mucha atención, el contexto inmediato particularmente de Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 se relaciona con los propósitos pactados por Dios con la nación de Israel. Pongan atención. El arca del pacto que se menciona, por ejemplo, en el versículo 19, apunta directamente a la relación entre Dios e Israel. Entonces, recuerden que estamos viendo el contexto inmediato, que hay que ver versículos antes o capítulos antes para poder llegar al 12 y entender qué está pasando. Entonces, también está el hecho, mis hermanos, como se ha observado, de que en Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, que ya lo leímos, el sueño de José tiene que ver con el pueblo descendiente de Jacob, que ya lo acabamos de ver. Además, mis hermanos, en el Antiguo Testamento aparece en reiteradas ocasiones la figura de Israel como una mujer con dolores de parto, como ya lo leímos, como lo mencionamos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Isaías 26:17, Isaías 18:66, 66:7, Jeremías 4:31, Miqueas 4:10, por ejemplo, para que lo puedan leer.
También tengo que añadir, mis hermanos, a todo esto, que el hecho incuestionable de que fue la nación de Israel quien dio a luz al Mesías y que lo dio al mundo, ¿verdad? Lean Romanos 9:5. La solución de la cuestión respecto a quién simboliza la mujer de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1, ¿verdad? Hay que gestionarlo mediante la exégesis del texto bíblico y de una hermenéutica congruente con las escrituras y no a través de deducciones teológicas prejuiciadas de antemano. Amén. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, para ir avanzando, va y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Con esta mujer. Yo espero que haya quedado claro esto que acabamos de hablar sobre el versículo 1, de quién es esta mujer. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, vamos a ver qué es lo que pasa con esta mujer que es una gran señal. Aclaro, señal. Recuérdenlo, para que no lleguen ustedes, por favor, no se resbalen y caigan a creer que literalmente se refiere a una mujer. Porque si nosotros le ponemos el nombre de una mujer, nuestra interpretación ya no es correcta con la Biblia. Desde esa frase, gran señal, entendemos que es una señal, es algo simbólico, por favor. Ahora, la mujer da a luz, pero sigue siendo una gran señal. Aunque Juan ve a esta mujer, sigue siendo una gran señal. Dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este versículo, mis hermanos, constituye una prueba adicional de que la mujer simboliza a Israel, nuevamente, que ha estado esperando al Mesías. Aquí hay dos partes interesantes y vamos a irlo viendo. Dios, mis hermanos, va a apartar a los judíos para sí. E Israel, la nación, es la que dio, ¿verdad?, nacimiento al Mesías. Recordemos, Jesús fue judío. Y Jesús le dijo a la mujer, por ejemplo, le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Y Dios así fue como lo determinó. Pongan mucha atención a lo que vamos a ir viendo. Los verbos usados en el versículo son descriptivos de profundo dolor. La palabra, que aquí encontramos, la palabra clamaba, significa gritar con voz fuerte. La expresión que también vemos que dice dolores de parto es la forma verbal que describe el trauma de los dolores que siente una mujer durante el proceso de cuando ya va a dar a luz a su bebé o a los bebés, si fuera el caso. La frase, bueno, en este caso es al bebé que era el Mesías, la frase en la angustia del alumbramiento es una frase epexegética. Se los voy a compartir aquí para que lo tengan. Es un poco, y ya les voy a explicar qué es. La frase en la angustia del alumbramiento es epexegética. Luker, ¿qué es eso? Bueno, es decir, esto quiere decir que añade una descripción adicional de lo que se dijo anteriormente. ¿Qué significa epexegética? La palabra epexegética, mis hermanos, significa explicar mejor algo que ya uno dijo. Es como cuando, por ejemplo, nosotros usamos otra frase para aclarar lo que queremos decir. Es como decir, por dar un ejemplo, es como decir algo y luego añadir, o sea, es decir. Es como cuando yo digo, va a llover fuerte, o sea, van a caer como perros y gatos. Literalmente, entonces, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Literalmente, mis hermanos, el texto original griego nos estaría diciendo esto. Y estando atormentada para parir, el profeta Isaías, por ejemplo, para decir algo, el profeta Isaías expresa el sentido de esta frase, cuando él dice, en Isaías 26:17, él dice, como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime
y da gritos en sus dolores. Apocalipsis 12, versículo 2, ¿qué hace? Describe el nacimiento del Mesías a través de la comunidad fiel de la nación de Israel. La referencia es, por supuesto, a la primera venida de Jesús aquí a la tierra, cuando Él nace. Es claro también que el niño nacido de Israel es Jesús, un hijo varón que va a regir con vara de hierro. Y pueden apuntar lo siguiente, Apocalipsis 12:5. Todavía no llegamos a Apocalipsis 12:5, pero apúntenlo si quieren, ¿verdad? De que dice eso, que lo regirá con vara de hierro. Ahora, dice que esta mujer, dice la escritura, que esta mujer clamaba al dar a luz, clamaba, dice que con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Pregunto, ¿qué representan estos dolores y qué es representativa del pueblo de Israel? Vean, mis hermanos, los dolores descritos se refieren a los que Israel, mis hermanos, ha sufrido desde el tiempo del nacimiento de Jesús hasta el tiempo de la persecución o de la gran tribulación que Israel va a vivir. Luker, ¿por qué dice eso? Porque al final de cuentas, mis hermanos, Israel, en esta gran tribulación, sus ojos, ¿verdad?, del pueblo de Israel van a ser abiertos y por fin ellos van a reconocer quién es su gran Mesías. Aquel que llevaron a la cruz, ese es su Mesías. Amén. El capítulo 12, mis hermanos, nos presenta en una cápsula, por así decirlo, que es el propósito de Dios para Israel centrado en Cristo Jesús. Los dolores de parto y la angustia del alumbramiento tendrán una consumación final, tendrán una consumación feliz, que será el reinado glorioso del Mesías. Amén. Para que lo tengamos ahí. Dejamos a la mujer, ¿verdad? A la mujer, dejamos al niño y nos vamos a concentrar ahora con el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, nos va a hablar de un terrible y poderoso dragón que aparece ahí. Vamos a leer. Leo para ustedes. Apocalipsis 12, 3 dice lo siguiente. Un momentito, perdón, para ver. Ok. Dice, Apocalipsis 12, 3 dice. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. Vea que está hablando de una señal. Por favor, presten atención. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí presten mucha atención porque esto hay que explicarlo bien para que ustedes puedan irlo agarrando, y les recomiendo que si les doy pasajes, vayan y estudien para que lo puedan aprender. Dice, apareció otra señal en el cielo. Nuevamente, mis hermanos, se nos está recordando que esto es una señal, de manera que ustedes y yo no podemos tomarlo de forma literal. Después de la primera señal aparece una segunda. El vocablo, mis hermanos, señal, al igual que en el caso anterior de la mujer, sugiere que se refiere a algo simbólico. La revelación contemplada es la de un gran dragón escarlata. La primera señal, mis hermanos, tenía como centro a la mujer, que simboliza al pueblo de Israel. Ahora, la criatura que aquí nos presenta, que se nos está presentando, no es literal, no es un dragón literal. Dice, un dragón de color escarlata. ¿Verdad? No es literal, sino que el dragón, mis hermanos, representa su naturaleza y el carácter de este personaje, para que lo tengan ahí presente. Perdón, para ver algo acá. Ok. ¿Verdad? Es eso lo que representa. Es decir, esto nos sugiere, mis hermanos, cuando estamos viendo que dice una gran señal, un dragón de color escarlata y todo esto lo que nos sugiere es su poder feroz y su naturaleza asesina que va a tener este personaje que representa al dragón. Una imagen, vean mis hermanos, una imagen de la plenitud de la maldad en toda
su horrible fuerza es lo que nos representa este dragón escarlata. Observemos algo muy importante, que ambas señales aparecen en el cielo, ambas. Aunque las actividades tanto de la mujer como la del dragón se desarrollan en la tierra, ¿verdad? Vemos que la señal aparece en el cielo. Ahora, viene una pregunta que hay que hacerla. ¿Quién es este dragón? ¿Quién es? Yo sé que muchos van a decir y van a contestarlo súper fácil, pero ¿quién es este dragón? Este dragón escarlata, mis hermanos, representa a Satanás, su poder y el reino de este mundo. Un reino lleno de maldad. Y el color escarlata, mis hermanos, hace alusión a un dragón de fuego. Nos está sugiriendo este color, ¿verdad? La idea de la ira extrema que tendrá Satanás como homicida desde el principio. Pregunto, ¿quién es el padre del homicidio, de las mentiras y del asesinato? El mismísimo Satanás. Amén. Entonces, el dragón escarlata, simbolismo, ¿verdad? Y es simbólico eso. Pongan mucha atención en esto que vamos a ir viendo eso. La mitología oriental es sumamente llamativa, mis hermanos. Es llamativa por el uso de la figura de monstruos dentro de sus creencias. Ustedes ven a los chinos, que ustedes ven que siempre con dragones y esas varas raras, ¿verdad? Y todo eso. Por eso la mitología oriental es muy llamativa por el uso de este tipo de figuras, de monstruos, dragones y de cosas muy raras por sus creencias. Los babilonios, por ejemplo, los egipcios, los asirios, los eteos, los cananeos y otros más incluyen en su literatura seres con características semejantes a las del dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Por ejemplo, un hombre, un profesor llamado Robert H. o Robert Mons, él señala lo siguiente en este comentario. Leo textualmente para ustedes lo que este profesor llamado Robert Mons, él señala con respecto a esto que estamos hablando. Dice este hombre: la mitología antigua está repleta de referencias de dragones. En el folclore cananeo, el gran monstruo del abismo se conocía como Leviatán. Estrechamente asociada estaba Raab, alias Tiamat, que yo mencioné algo la semana pasada. El monstruo femenino del caos. Alusiones a esos dragones no son extrañas en el Antiguo Testamento. Con bastante frecuencia se refieren metafóricamente a los enemigos de Israel. En el Salmo 74:14, Leviatán es Egipto. En Isaías 27:1 es Asiria y Babilonia. En otro sitio leemos de Faraón como el gran dragón que yace en medio de sus ríos. En Ezequiel 29:3. Y Behemoth. Y una gran bestia cuyos miembros son como barras de hierro. Lo vemos en Job capítulo 40, versículo 18. Dice este hombre, Robert Mons, dice, contra ese trasfondo, el dragón de la visión de Juan sería inmediatamente reconocido como el gran enemigo del pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que dice este hombre en su comentario. Juan, por ejemplo, el apóstol Juan, describe la segunda señal y describe las siguientes características. Se las voy a ir mencionando. Son 6 características. Y voy diciéndolas para que ustedes las tengan. Grande, del griego megas. Satanás, mis hermanos, es la más elevada de las criaturas. Nunca hace nada en escala pequeña, Satanás. Nunca. En este caso concreto, mis hermanos, Satanás se opone al propósito central de Dios de manifestar su gloria en la tierra a través de Israel en Cristo Jesús. Número 2, escarlata, es decir, rojo fuego, color de sangre. Este color, mis hermanos, sugiere el hecho de que el diablo es homicida desde el principio, como lo menciona Juan 8:44. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 está cubierta de gloria, mientras que el dragón de Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 está cubierto de sangre. Punto número 3, dragón, es decir, monstruo.
ser desfigurado y depravado, distorsión de la creación. Número 4, 7 cabezas. El número 7, mis hermanos, recordemos, sugiere perfecta plenitud. Las 7 cabezas, en este caso del dragón, señalan concentración de liderazgo y propósito inteligente. En la terminología, ya sigo con las otras, en la terminología profética, mis hermanos, las 7 cabezas representan 7 imperios mundiales sucesivos de la descripción similar dada en Apocalipsis 13, 1 y la referencia paralela que nosotros encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 7 al 8 y versículo 24. Y es claro, mis hermanos, que señala al antiguo imperio romano reavivado. Es lo que estamos aquí hablando. Satanás, sin embargo, mis hermanos, es también llamado posteriormente el dragón en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y es manifiesto, ¿verdad?, que el dragón es tanto el imperio como la representación del poder satánico. Punto número 5, 10 cuernos. 2 menos de los 12 necesarios para el gobierno mesiánico sobre Israel. Los 10 cuernos aquí, mis hermanos, sin embargo, sugieren la existencia de un gran poder para ejecutar sus propósitos. Y punto número 6, 7 diademas. ¿Qué simbolizan estas diademas? Simbolizan dominio. A pesar de que el dragón le ha sido denegada la victoria final, mis hermanos, él gobierna con la autoridad del dominio que se le permite tener. Amén. Entonces, pongamos mucha atención. Las 7 cabezas y los 10 cuernos hacen mención del dominio universal que tendrá como príncipe de este mundo caído, o mejor dicho, que tiene, se le ha dado o se le ha permitido eso a Satanás. En sus cabezas, mis hermanos, también tiene 7 diademas, como acabamos de mencionar. Este dragón que tiene un gran poder y reclama una autoridad real, porque eso es lo que representan al final de cuentas las 7 diademas. Una autoridad real que él está reclamando contra el verdadero rey, que es Jesucristo, que va a venir a establecer Jesucristo su reino, y por eso las naciones, ¿se acuerdan?, están como están, cabreadas, están furiosas. ¿Y quién está detrás de las naciones? Escondidito, ¿verdad? ¿Y quién está? Este dragón que reina sobre cada una de estas naciones. De la descripción, ¿verdad? De la descripción similar dada, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, ustedes lo pueden leer posteriormente, tiene algo similar a lo que nosotros estamos aquí leyendo, pero también la referencia paralela la encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8, y en el capítulo 2 también. Está claro, mis hermanos, aquí hablando de todo esto, está clarísimo que el imperio romano será revivido, como mencioné hace un momento, será revivido a la vista de todas las personas, porque las 7 cabezas y los 10 cuernos se refieren a los 10 reinos originales que se nos habla precisamente en el profeta Daniel. De estos 10 cuernos, mis hermanos, 3 de estos cuernos fueron dominados por el cuerno pequeño. Pregunto, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es este cuerno pequeño? Este cuerno pequeño, mis hermanos, representa o es el anticristo, quien debe de ser identificado como el gobernante mundial de la gran tribulación que reina sobre el imperio romano reavivado. Es decir, como fue el imperio romano en aquel tiempo, pues es una similitud como se va a dar en el tiempo del surgimiento del anticristo. No estoy diciendo que es el imperio romano, es una similitud, o sea, las características de reavivado, es decir, de esas características del imperio romano. Este, mis hermanos, es el dragón que surgió del mar, que ya lo vimos. Después en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos sigue diciendo, y recuerden que son señales, señales que a nosotros no nos va a tocar ver. Si se nos está revelando,
sí, perdón, sí se nos está revelando lo que sí va a suceder. Pero nosotros, si así el Señor lo permite, nosotros estaremos en las bodas del Cordero, felices y dichosos. Si así es como el Señor lo tiene dicho y todos estamos preparados, pues así va a ser. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12, versículo 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok, dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vamos a empezar con esto que estamos leyendo acá. Hago la pregunta del millón. ¿A qué se está refiriendo la señal? Hago una pausa para que lo mediten. ¿A qué se está refiriendo la señal? Ojo, para ir respondiendo. Esto, mis hermanos, describe cómo Satanás arrastró a la tercera parte de las huestes celestiales, es decir, los ángeles caídos o los demonios. Este ejército, mis hermanos, de seres angelicales en la asociación con Satanás comprende el mundo de los espíritus demoníacos, los que están sueltos y los que están atados o prisioneros. Recuerden, mis hermanos, que ya esto lo habíamos visto en capítulos anteriores, que hay algunos, ¿verdad?, de estos espíritus que a algunos se les permitió estar sueltos y a otros no se les permitió estar sueltos, sino que más bien están atados. La frase de aquí de la escritura de Apocalipsis 12:4, la frase que dice las estrellas del cielo, pongan mucha atención. Es una referencia a ángeles que cayeron junto con Satanás cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Probablemente, mis hermanos, la cifra, la tercera parte, no se refiere a la totalidad de los ángeles caídos. Pongan atención porque aquí volvemos a entrar con cuestiones técnicas. Los dos verbos utilizados en conexión con la primera acción del dragón son sumamente importantes. Ojo, el primero, arrastraba. Esto significa barría, como barría, viene de barrer, barría. Y la otra palabra es arrojó, quiere decir que lanzó, como tirar, lanzó, tiró con fuerza, eso significa. Ambos verbos, mis hermanos, ambos verbos sugieren el trato rudo de Satanás hacia sus propios seguidores. Observemos, mis hermanos, que el blanco de Satanás es la tierra, porque el reino glorioso del Mesías tendrá lugar en este planeta. Por eso el blanco de él es esta tierra. Hay algo que nosotros también, mis hermanos, tenemos que tener sumamente claro, porque no faltan o no faltan las personas que vengan y tengan dudas o que tengan preguntas. Nosotros, mis hermanos, tenemos que pensar que Dios nunca, nunca, nunca hizo a un ser malvado. En su omnisciencia, Él sabía, Dios sí sabía, que alguien se iba a hacer malvado. Que eso es totalmente diferente a que Dios lo haya hecho. Mis hermanos, Dios nunca hizo un ser malvado, pero Él hizo ángeles, principados y potestades que fueron capacitados para traer alegría, distinciones poderosas en su dominio glorioso. Pero también hizo a los ángeles y a todos estos seres, ¿verdad? Estos seres que aparecen en la Biblia, ¿verdad? A todos los hizo con libre voluntad. Eran seres morales, al igual como Él al igual como Él nos hizo también a nosotros, nada más que ellos no son humanos, son seres espirituales, es diferente, nada más, pero también los hizo con voluntad, al igual que nosotros, nada más como repito, ellos no son humanos, son seres espirituales.
los cuales, mis hermanos, ellos, hablando de los ángeles, ellos podían ejercer para sí mismo, tomar la decisión de hacer el bien o tomar la decisión, ¿verdad?, de hacer el mal. El punto, mis hermanos, aquí es que Satanás fue el primer ser angelical que decidió libremente, en su libre voluntad, él decidió actuar para mal. Así es simple. No porque Dios lo haya hecho de esa forma. Dios no lo había creado para el mal. Dios lo había hecho perfecto. Y ahí aparece, por ejemplo, el texto donde se ve que Satanás era perfecto en su creación. Pero a pesar, mis hermanos, pongan atención, a pesar de que Satanás cayó con esa tercera parte, como lo menciona el texto, que se trajo una tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles caídos, hay otros ángeles que permanecieron firmes ahí con el Señor. Todos esos ángeles, mis hermanos, que no cedieron a la maldad, ¿verdad? O a la mala decisión de Satanás, estos ángeles fueron guardados en la gracia de Dios, de manera tal que los ángeles de los ángeles, ¿verdad? Hablando de los ángeles que se quedaron con el Señor, ya no pueden volver a tomar una mala decisión, porque ya vieron lo que pasó. aunque, aunque tienen su voluntad, hablando de los ángeles, aunque tienen su voluntad, ahora estos ángeles que se quedaron con el Señor son guardados en la gracia de Dios de una manera que ya todo lo que ellos deciden hacer es hacer la voluntad de Dios. Entre ellos, dicho sea de paso, se encuentra uno que se llama Miguel y sus ángeles. Pero muchos no permanecieron en la verdad, sino que se rebelaron contra el gobierno del cielo, contra Dios mismo, y se convirtieron en enemigos inmutables de Dios y de su reino. Amén. Vamos a leer un texto que nos habla de esto. Judas. Judas, capítulo único, ¿verdad? Versículo 1, Judas 1, versículo 5 al 6. Veamos esto para que Judas nos menciona algo de esto. Dice lo siguiente. Dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿A qué ángeles, mis hermanos? ¿A qué ángeles se está refiriendo aquí Judas? Otra vez, se está refiriendo a todas esas estrellas que cayeron a la tierra que está mencionando el texto de Apocalipsis. Sigue diciendo el texto, sino que abandonaron su propia morada de Judas, su morada, voy a leerlo completo mejor. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces veamos, mis hermanos, qué tremendo. El infierno, al final de cuentas, fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Pero lamentablemente y tristemente, muchos humanos van a ir junto con Satanás y junto con sus ángeles, ¿verdad?, a ese tormento. Para corregir esto, van a ir junto con Satanás y sus ángeles a ese tormento, ¿verdad?, para toda la eternidad. Vean lo que dice el texto, el versículo 4 de Apocalipsis, Apocalipsis 12. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La segunda acción, mis hermanos, del dragón es emprendida en contra, ¿verdad?, de la mujer, y más específicamente contra el hijo varón que estaba a punto de nacer. El verbo que se utiliza aquí, mis hermanos, el verbo separó, significa colocarse, ponerse o tomar posición. Es decir, Satanás se ubica continuamente delante de Israel debido a la condición expectante de la nación que a través de los siglos ha esperado, ¿verdad?, ha esperado al que ha de venir, es decir, al Mesías, a Jesús. Aquí, el propósito final, mis hermanos, del dragón se expresa en la frase, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. Entonces, mis hermanos, el Mesías es el verdadero objeto de la furia satánica. El diablo sabe que el Cristo de Dios ha sido designado para derrotarlo y recuperar el dominio universal usurpado por el maligno, o sea, por Satanás. Entonces, el intento de parte de, obviamente, de Satanás, ¿verdad?, de devorar a su hijo por la bestia, nosotros lo podemos ver desde el principio en el que nació Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, como Herodes quería matarlo, como lo menciona Mateo capítulo 2, versículo del 16 al 18, ahí nos habla de este hecho que se dio. También cumplido a través de la vida, ¿verdad?, de Jesús mientras Satanás lo atacó. Satanás lo llevó, por ejemplo, a la cruz pensando que iba a acabar con Jesús, y más adelante nosotros vemos y nos damos cuenta que nunca, Satanás nunca se dio cuenta que la muerte de Cristo era la derrota para él mismo. Hasta aquí, mis hermanos, eso es lo que nosotros podemos aprender de esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver al niño en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis 12, versículo 5. Dice Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí está sumamente claro, ¿verdad?, de quién se está refiriendo el texto, es decir, está hablando de Jesucristo. Sigue diciendo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí viene la pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, mis hermanos, que a Cristo lo crucificaron, resucitó de entre los muertos con gloria y con poder, y fue alzado para sentarse en el trono al lado de Dios. El plan satánico queda frustrado, mis hermanos, en primer lugar por el hecho del nacimiento del hijo varón, y en segundo lugar por ser arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Vamos a describir este pasaje. Vamos a ver. Dice, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vean, mis hermanos. Ciertamente, porque es cierto, ¿verdad? Ciertamente esto se refiere a Cristo Jesús, quien va a gobernar el mundo con vara de hierro. Es decir, su gobierno no va a tener flexibilidad, ya no van a haber chorizos, ya no van a haber mordidas ni negocios por debajo de la mesa, no van a haber cajas de zapatos ni maletines negros. No va a haber nada de eso. Ya no se podrá infringir las leyes. Van a meter a la gente a la cárcel algunos días para que ya no vuelvan a hacer nunca de eso, de infringir las leyes. Cristo va a gobernar al mundo con vara de hierro, es decir, esto nos habla a nosotros de un gobierno que no va a ser flexible, es decir, será firme, estable, fuerte y triunfal. Así de simple. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, en el versículo 5. El cual otra vez se refiere a Jesús. Ya lo dijimos, que va a regir a las naciones, pero lo va a hacer, mis hermanos, lo va a hacer triunfalmente. Esta vara de hierro, ¿por qué tengo esto aquí así? Esta vara de hierro también nos habla, mis hermanos, de que el gobierno de Cristo va a ser triunfal. Alguien en algún momento dijo estas palabras que les voy a leer textualmente. Dice esta persona, después de un conflicto, perdón, para acomodar esto, es que este mouse, bueno, ahorita lo acomodo. Dice, después de un conflicto con el príncipe de este mundo, que vino y le probó, y que no halló nada en él, el hijo de la mujer fue tomado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Las palabras pueden difícilmente ser más claras que estas, dice este comentario. Ahora, mis hermanos, este hijo varón, obviamente, como dijimos, es Jesús, y eso significa que la mujer ya por descarte, ¿verdad?, no puede ser la iglesia, porque la iglesia no dio a luz a Jesús. El que dio a luz a la iglesia fue Cristo Jesús. La mujer, por lo tanto, mis hermanos,
que es Israel, como ya lo vimos, lo probamos y lo recomprobamos, se relaciona con Dios en el Antiguo Testamento con mujeres. Todos sabemos, mis hermanos, que Satanás, ¿verdad? Intentó acabar con Jesús desde que él nació, lo llevó a la cruz, pero ahí fue Satanás derrotado antes de que Jesús fuera llevado al cielo. Colosenses, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo del 3 al 15, 13, perdón, que aquí me brinqué un numerito. Colosenses 2, del 13 al 15, aquí nos habla del triunfo de Cristo y la derrota del diablo. Ya lo vemos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Aquí habla, como dije, del triunfo de Cristo y la derrota del diablo. Vean lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junto con él, perdonándoos todos los pecados. Pero después dice, vean, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta, cuando aquí habla de esta acta, se refiere a la ley, porque la ley nos acusaba y nos condenaba. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, que se refiere precisamente a Satanás y a todos sus ángeles caídos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ay, gloria a Dios, vean, qué gloriosa victoria, mis hermanos. Aquí, así es simple, es una gloriosa victoria. Esto que el Señor hizo por nosotros. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver qué más vemos con la mujer que está hablando la escritura. Dice la escritura. Apocalipsis 12, 6. Y la mujer, pongan mucha atención porque aquí vamos a aprender algo. No sé si en esta o en la otra, pero vamos a aprender algo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Una vez más, mis hermanos, pongan atención, una vez más, se confronta con la pregunta, ¿quién es la mujer que huye al desierto? Aquí hay muchas cosas que entender para que podamos ver quién es la mujer que huye al desierto. Otra vez, mis hermanos, es evidente que es la misma mujer de Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 al 5. Es la misma que da al mundo, que le da al mundo el Mesías. Pero otra vez, hay personas que afirman categóricamente que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero vean, mis hermanos, si la mujer es la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces debe entenderse que en ella está la totalidad de los cristianos. Y si es así, entonces es necesario que todos esos que dicen que es la iglesia nos expliquen quiénes son aquellos mencionados en Apocalipsis 12:17 y que se describen como el resto de la descendencia de ella. Ojo lo que les voy a decir. Una interpretación normal del texto pone de manifiesto que la mujer no es la iglesia ni la Virgen María, sino la nación de Israel en medio de la semana 70 del profeta Daniel. Mientras que para los gentiles la gran tribulación se relaciona con el derramamiento de la ira de Dios sobre ellos para la nación de Israel, mis hermanos. Esta tiene que ver con las persecuciones que la nación sufrirá a manos del anticristo por incitación del mismo Satanás. De ahí, mis hermanos, que la mujer, la nación, huye al desierto. El desierto, mis hermanos, es tanto un lugar de disciplina como un sitio de provisión. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Y a dónde los llevó? Los llevó al desierto. Ahí el pueblo fue sustentado y fue disciplinado. El desierto también, mis hermanos, es además un escenario de arrepentimiento. Juan el Bautista salió al desierto de Judea y desde allí
dice la palabra que llamó a sus conciudadanos al arrepentimiento. ¿Dónde vemos eso, Luker? Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12, lo pueden leer en su casa. El Antiguo Testamento también, mis hermanos, revela que la nación de Israel confrontará días difíciles antes de ser bendecida de Jehová. Ustedes pueden ver Daniel 7, 23 al 27, Jeremías 30, versículos del 7 al 9, Ezequiel 20, 33 al 38. El texto, mis hermanos, no dice nada, esto lo quiero dejar así, pero marcado. El texto bíblico no dice para nada respecto a la localización geográfica del desierto a donde la mujer va a escapar. No lo dice. Lo que sí dice el texto es que en ese desierto o en este desierto, dice la palabra, tiene lugar preparado por Dios. Pongan atención, vamos a aprender. El vocablo que utiliza aquí la palabra vocablo preparado viene de una palabra griega que es etoimasmenon. Aquí se los voy a compartir porque es un poco complejo de pronunciar. Aquí se los comparto. Ajá. Ahí está. El vocablo preparado, ¿verdad? Que es etoimasmenon, mis hermanos, es el participio perfecto, voz pasiva de etoimatzo o matzo. ¿Esto qué significa, Luker? Significa preparar, así básicamente. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, y quiero que ya lo hemos hablado de cuestiones técnicas, cuando nosotros estamos hablando de tiempo perfecto en voz pasiva, esto sugiere un estado de preparación permanente, es decir, lo que se ha preparado y ahora permanece listo, así es como nosotros lo estaríamos leyendo si nosotros lo vemos así, ¿verdad? En el original. Y el lugar, pongan atención, el lugar es preparado directamente por Dios, es decir, de Dios como la fuente u origen de procedencia de dicha preparación. La idea, mis hermanos, de la frase podría ser que el lugar es preparado para la mujer por mandato expreso de Dios. Así es simple. Entonces, quiero explicar esto para que ustedes lo tengan todavía más claro y que cuando ustedes hagan sus estudios, ustedes puedan hacerlo con más libertad, ¿verdad? El texto dice, mis hermanos, que la mujer huyó al desierto, dice la palabra, donde tiene un lugar preparado por Dios. La palabra preparado. ¿Qué significa preparado aquí? Número uno, en griego esta palabra está en participio perfecto voz pasiva. Voy por partes para que ustedes lo puedan comprender. Voy por partes. Número uno, participio. Vamos a ver qué es eso. Y lo digo porque muchos no lo saben. O sea, hay gente que habla y dicen palabras y dice un montón y mucha gente no sabe qué es. Pero participio, mis hermanos, es como un adjetivo que describe algo. Pero aquí, ese lugar no solo es un lugar, sino un lugar preparado. Número dos, perfecto. Cuando hablamos del participio perfecto, todo es perfecto. Quiere decir que la acción preparar se hizo en el pasado, ya está lista, y lo que se preparó sigue estando así hasta el día de hoy. Por ejemplo, como cuando la mamá o su mamá o cualquiera, ¿verdad? La mamá ya dejó lista la comida en la mañana y aunque ya pasó tiempo, lo preparó aquí, pero ya pasó tiempo, sigue estando ahí servida para cuando uno llegue a cenar o a almorzar. Número 3, voz pasiva. Indica, cuando vemos que es voz pasiva, indica que la mujer no se preparó el lugar ella solita. No. Fue que otro lo hizo por ella. En este caso fue Dios el que se encargó. Un buen ejemplo para que lo tengan todavía más claro de esto cuando estamos hablando de este participio. Un buen ejemplo a lo tico,
así a lo tico, ¿verdad? A lo costarricense sería así. Es como cuando nosotros vamos a la feria del agricultor, y nuestra abuelita X, nuestra mamá, ya guardó, por ejemplo, el gallo pinto, lo puso en la mesa y lo dejó ahí. El gallo pinto, ella lo preparó en la mañana. Esa es la acción pasada. El gallo pinto sigue ahí calientito en la olla. Eso es el efecto presente. Nosotros no lo hicimos. Nos lo dejaron listo. Esa es la voz pasiva. Así de simple para que ustedes lo puedan tener más claro y lo puedan entender más sencillo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, ese lugar preparado es como decir, ya está listo desde antes. Dios mismo lo arregló y sigue disponible para que la mujer llegue a refugiarse a ese lugar. Básicamente, es así como nosotros lo estaríamos leyendo. Otra vez, ¿quién es la mujer nuevamente? Es el pueblo de Israel, es decir, que Israel va a ser perseguido por el dragón, pero la mujer Israel va a ser protegida por Dios en un lugar que Dios ha preparado para que esté ahí por 1260 días. Esto, mis hermanos, nos ayuda a ustedes y a mí a entender con certeza que la mujer, ojo, que la mujer es Israel y no María, porque María, número uno, no va a huir al desierto de esa manera. Ahora, aquí como es una señal, también el desierto también podríamos decir que el desierto es simbólico. El desierto puede representar, quiero decir, estoy, ¿verdad? El desierto puede representar un lugar de refugio espiritual y de protección ante Satanás. Pero ahora, fíjense bien lo que yo acabo de decir. Representa un lugar de refugio espiritual. Al ayudar, por ejemplo, en la fuga de la mujer hacia el desierto, Dios le ofrece seguridad a su pueblo Israel, que es fiel. Y Satanás tratará de atacar a ese pueblo fiel, pero Dios lo va a defender y los va a mantener seguros en su presencia. Y observen y presten muchísima atención, es posible que muchos de ellos experimenten daño físico, es muy posible, como ya lo hemos visto en otros pasajes anteriores, que hasta hay mártires, ¿verdad?, que van a ver para esa época. Pero todos al final de cuentas serán protegidos de daño espiritual, es decir, que Dios no permitirá nunca que Satanás tome las almas de sus verdaderos seguidores. Dios va a darles fuerza, la gracia y el poder que ellos requieran en ciertos momentos difíciles, pero van a ser protegidos por Dios. También, mis hermanos, menciona la palabra 1260 días. Esta referencia entonces nos hace pensar en el periodo de los 3 años y medio que conecta, ¿verdad?, con los eventos de Daniel capítulo 9. Por ejemplo, que tiene que ver con ese pasaje y que tiene que ver con los 3 años y medio del gobierno del anticristo. Este periodo, mis hermanos, de tiempo nos permite ver la misma duración, ¿verdad?, que se le va a permitir al dragón para dominar la tierra. Entonces, pregunto, ¿cuántos años se le va a permitir a este dragón? 3 años y medio, no más, así de simple. Tiempo en que la ciudad santa será hollada durante esos 3 años y medio. El periodo, mis hermanos, de tiempo señalado en el texto es de 1260 días. Dicho espacio de tiempo equivale, como ya lo dijimos, exactamente a 42 meses, es decir, 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo. Por ejemplo, Apocalipsis 11:2 lo menciona, Apocalipsis 11 del 2 al 3, Apocalipsis 12, versículo 14, que lo acabamos de ver, que lo vamos a ver, también Apocalipsis 13:5. Y ya que este periodo, mis hermanos, corresponde con el ministerio también de los 2 testigos en Jerusalén y con la duración del predominio del anticristo en la ciudad santa, es decir, es el tiempo equivalente a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces, mis hermanos, con todo esto que hemos venido hablando,
escasea o falta, o mejor dicho, escasea de fundamento exegético afirmar que dicho espacio de tiempo alude a juicio. O sea, no podemos decir que es juicio. Esta afirmación se deriva de una clara alegorización del texto bíblico y en ningún caso es el producto de una exégesis que toma en cuenta el ambiente o el argumento del libro del Apocalipsis. En resumen, mis hermanos, los 1260 días de Apocalipsis 12:6 parecen, mejor dicho, parecen ser equivalentes a los 42 meses de Apocalipsis 11:2. También es el mismo espacio, mis hermanos, de tiempo que dura el ministerio de los dos testigos, Apocalipsis 11:3, que ya lo vimos. Pero hay todavía más. Los 1260 días durante los cuales la mujer es sustentada en el desierto equivalen a los 42 meses que durará el reinado de terror que el anticristo va a desencadenar contra el resto de la descendencia, hablando de la descendencia de la mujer, ya que la duración del predominio del anticristo dura exactamente 42 meses. Apocalipsis 13:5. Y puesto que dicho periodo corresponde con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, mis hermanos, no es posible que se refiera ni a la era comprendida entre la primera y segunda venida de Cristo, ni a la época entre la ascensión y la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para ir terminando, para mencionar algo, dice el texto, que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Algunos estudiosos, mis hermanos, dicen que este lugar, dicen ellos, ¿verdad? Yo no lo estoy afirmando, dicen que es la ciudad de piedra de Petra, dicen ellos, que está al sur del Mar Muerto. Y fíjense qué curioso, ¿verdad? Algunos dicen, y tanto piensan de esta forma, que hay algunos hombres de negocios, ¿verdad? Gente que tiene plata, cristianos, que ya han abastecido, ¿verdad? Han abastecido ese lugar con un gran número, dicen, con un gran número de comida y con tratados de evangelios escritos en hebreo, porque ellos creen que ahí va a ser donde va a ser resguardada la mujer. Pero nosotros, yo repito, yo no lo estoy afirmando, nosotros no lo sabemos con exactitud dónde va a ser ese lugar de refugio para el pueblo de Israel. El asunto, mis hermanos, que sí sabemos es que Dios ha preparado un lugar especial para ese tiempo. Y durante ese tiempo va a ser sustentado el pueblo de Dios, así como lo ha hecho en muchas historias bíblicas. Es decir, hemos visto el sostén de Dios en muchas épocas en la Biblia, lo hemos visto. Por ejemplo, Israel en el desierto, ¿qué hizo Dios? Lo sustentó con maná del cielo, con codornices, les dio agua, etcétera, etcétera. Entonces, y termino para terminar. Esta frase, lugar preparado, se dice, mis hermanos, se dice que tiene la misma idea cuando Jesús dijo en Juan 14, 23, en Juan 14, del 2 al 3, dice, voy a prepararles lugar, una morada. Entonces, la expresión es muy similar, dicen, de ese preparar lugar. Esto nos demuestra, mis hermanos, que el plan cuidadoso de Dios obra en la tierra, así como obra en el cielo. Dios prepara un lugar en el cielo como la morada para los que vamos a ir a su presencia, pues también nos prepara un lugar para proteger a su pueblo aquí en la tierra, de la misma forma. Amén. Hoy, mis hermanos, para terminar, hoy estudiamos una revelación completamente asombrosa y como ya vimos, la mujer no es un personaje individual, sino que representa la nación de Israel, la misma que dio a la luz al Mesías, y que será protegida de manera sobrenatural por Dios en los tiempos finales. También presenciamos la furia del dragón Satanás, que el destino de él está sellado por la victoria de Cristo en la cruz, pero sabemos que la historia todavía no termina aquí. ¿Qué sucede después de que la mujer huye al desierto? ¿Quién es el resto de la descendencia que será perseguido?
¿Y cómo se manifestará el anticristo en la tierra? Bueno, como dicen así en las películas, esto y mucho más lo veremos la próxima semana cuando nosotros continuemos con la segunda, por así decirlo, con la segunda parte de Apocalipsis capítulo 12. Y les recomiendo, no se lo pierdan, porque la batalla de acá de verdad apenas está empezando. Y que el Señor me los continúe bendiciendo. Entonces, mis hermanos, un abrazo, los bendigo enormemente. Para los que vean esto en el Facebook o para los que lo vean en YouTube, un abrazo, los bendecimos enormemente y los bendecimos, esperando que el Señor, si nos presta la vida, nos veamos el siguiente jueves. Bueno, mis hermanos, los amamos un montón, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias Señor, porque hoy hemos aprendido un montón. Hoy, Señor, de verdad tu palabra, Señor, nos ha abierto los ojos a muchas cosas. Y entre esas, es a no suponer, a no creer cosas solamente porque así nos lo dijeron, sino a que tengamos la conciencia de que si hay que estudiar las cosas bien como debe de ser. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Nosotros como hombres podemos fallar, podemos equivocarnos, Señor. Pero tú no fallas, tú no te equivocas. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que se encuentren, sus trabajos, sus familias, sus esposos, esposas, hijos, hijas, sus finanzas, Señor, sus alacenas, Señor, su salud, todo, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, bendícelos, Señor, y que en ellos se despierte el anhelo de poder aprender, estudiar más, que ellos quieran conocerte más, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones a todos. Los amamos un montón. No se pierdan la siguiente semana, la continuación de Apocalipsis 12. Bendiciones.